Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de la Academia Mexicana de la Historia, pues a nuestro ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica a nuestros tiempos. Como siempre agradecemos a todos aquellos que se conectan y ya nos están enviando pues aquí saludos desde Baja California, desde Zapopan, desde Oaxaca, la Ciudad de México. Vemos que nos escuchan y nos ven desde varias entidades de nuestro país, desde Toluca y también desde algunos países de América Latina. Y pues vamos a dar comienzo a nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a tener la conferencia del doctor Javier García Diego y vamos a dejarle los micrófonos a la doctora Vázquez para que realice su presentación esta tarde, coordinadora de este ciclo, ella junto con el doctor García Diego. Así que vamos a escucharla y continuamos aquí en nuestra transmisión. Hoy tenemos de nuevo como conferencista a don Javier García Diego Dantán. Nacido en la Ciudad de México en 1951, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y tiene 2 doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América por la Universidad de Chicago. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana, sobre todo sus aspectos sociopolíticos y cultural, y en corte cronológico abarca desde el finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Ha sido profesor visitante en universidades del extranjero, entre ellas la Autónoma de Madrid, la Complutense, la de Salamanca, el Instituto Universitario Ortega y Gasset, las universidades de Chicago, Columbia, Dublín, Florencia y Jerusalén. He impartido conferencias en Brown, Harvard, Princeton, Stanford y Yale en Estados Unidos, la Sorbona en Francia, Cambridge y Oxford en Inglaterra, Colonia en Hamburgo, Leipzig y Viena en Alemania. Además de Brasil, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, La Habana, Montevideo, Quito, Santiago en América Latina, Pekín en China, Tokio en Japón. También fue investigador visitante en la Universidad Libre de Berlín en el segundo semestre de 2016 y fellow residente en el Centro Velayo de la Fundación Rockefeller en el primer semestre de 2017. Y desde luego ha impartido cursillos y conferencias para casi todas las mexicanas, aunque como estudioso de Venustiano Carranza y de Alfonso Reyes, su presencia en Saltillo y Monterrey ha sido constante. En la Universidad de Guadalajara ocupó la cátedra Julio Cortázar en el año de 2011. Entre sus reconocimientos y distinciones destacan 3 doctorados, por la Universidad de Atenas en Grecia en junio de 2011, otro en la Universidad General San Martín de la Argentina, y en octubre de 2018 lo recibió la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además es el Premio Salvador Azuela otorgado en 1994 y por la segunda ocasión en 2010 por su trayectoria de investigación histórica sobre la Revolución Mexicana por el Instituto Nacional de los Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el Premio Biografía para Leerse del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con la biografía de Manuel Gómez Orín en 1997. En octubre del mismo año, en 2017, se le otorgó la medalla Ignacio Manuel Altamirano de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En mayo de 2018 recibió la medalla Capitán Alonso de León que otorga la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia y Estadística. En 2019 recibió la medalla al mérito en investigación histórica que otorga el gobierno del estado de Zacatecas, y en 2020 premio Crónica en la categoría de academia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 de la Academia Mexicana de la Historia desde 2008.
de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2013, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM también desde 2013 y miembro del Colegio Nacional desde 2016. Desde mayo de 2004 hasta octubre de 15, condujo el programa de radio semanal Conversaciones sobre Historia y colaboró con la entrevista semanal radiofónica Comentarios sobre Historia, ambos transmitidos por el Instituto Mexicano de la Radio. A partir de 2018, de regreso de un año sabático en el extranjero, retomó su programa de radio con el nombre Historia para Todos, el cual fue galardonado con el premio José Pagés Hierro. Yo creo que Javier es un gran difusor de la historia. Ese programa realmente es estupendo y yo lamento que no puedo verlo porque no lo ponen en AM, que es como lo veo más fácilmente. Entre sus numerosas publicaciones está la coordinación de los 8 volúmenes de Así fue la Revolución Mexicana, 1985-86, Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, 1996, Porfiristas Eminentes, 1996, Alfonso Reyes, 2002, La Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes, Testimonios, 2003, Introducción Histórica a la Revolución Mexicana, 2006, Cultura y Política en el México Postrevolucionario, 2006, Textos de la Revolución Mexicana, 2010, Ensayos de Historia Sociopolítica de la Revolución Mexicana, 2011, 1913-14, de Guadalupe a Teoloyucan, 2013, Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, Una amistad literaria, 2014, Autores, editoriales, instituciones y libros, Ensayos sobre Historia Intelectual, 2015, el Fondo, la Casa y la Introducción del Pensamiento Moderno en México, 2016, hacia el centenario de la Constitución, discurso de ingreso al Colegio Nacional, recientemente editado con largas introducciones, Cartilla Moral y Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes. Asimismo, acaba de aparecer el primer volumen de una serie 10 titulado México Moderno, a través de sus décadas. Por último, para confirmar su triple vocación de investigador, de investigación, docencia y difusión, Javier García Diego es el autor de los capítulos de Revolución Mexicana en los muy conocidos libros Nueva Historia General de México, del Colegio de México, y Nueva Historia Mínima de México, de la misma institución, libro que se ha editado en millones de ejemplares y traducido a más de 20 idiomas. Fue director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, presidente del Colegio de México entre 2005 y 2015, institución de la que ha sido profesor e investigador desde 1991 y desde principios de 2017 dirige la Capilla Alfonsina. Como conocedor de la vida política y cultural contemporánea, nadie mejor que él para hablarnos esta tarde sobre don Javier Torres Bodet. Muchísimas gracias, doctora Josefina Vázquez. De verdad es un honor ser presentado por usted, además de manera tan detallada. Pero quiero darle una buena noticia y aprovecho para pues, que la escuchen algunos de quienes están ahora conectados en esta charla de la Academia Mexicana de la Historia. Gracias a la tecnología, que yo la verdad no entiendo del todo, ahora el programa de Radio Historia para Todos ya no tiene horario. Ya efectivamente la primera edición del programa es el sábado y el domingo en Imer a las 9 de la mañana, pero se queda en eso que se llama podcast
en un sitio de ahí de Imer, así que lo puede oír usted en cualquier momento del día, de los 7 días de la semana. Se lo recomiendo por si algún día tiene un fuerte insomnio, ya lo podrá oír a la hora. Me encantaría verlos porque realmente me gusta mucho cómo lo hace. Pues ya está en podcast. Así Bueno, que voy a ya, averiguar cómo funciona eso porque no sé. yo luego le digo, doctora, porque Está tampoco bueno. entiendo muy bien, pero ya estamos en podcast y eso quiere decir que se oye, además con otra ventaja, se eliminan todo lo que son entradas, salidas, saludos, despedidas y demás. Así que es Está bueno. el programa concentrado. Y bueno, pues de verdad, muy agradecido por esta presentación de doña Josefina Vázquez, la decana de los historiadores y las historiadoras de México, este año y el año pasado muy festejada. Imagínense, 60 años de profesora, de magnífica profesora en el Colegio de México. Se dice fácil, pero es toda una vida. Implica mucha vocación y mucha disciplina. Así que, doctora, mis felicitaciones y mi agradecimiento. Gracias. Ahora paso ya a la charla de hoy y lo primero que tengo que decirles, amigas y amigos, es que me vi muy autoritario, me vi muy irresponsable, pero en los últimos días decidí cambiar el tema. Cambiar el tema en el sentido de no voy a hablar de Torres Bodet, gran educador, gran mexicano, gran escritor, gran todo, pero es que este año se cumple el centenario, ya se cumplió de hecho en abril, el centenario del nacimiento de otro gran mexicano, que fue Jesús Reyes Heroles, y yo considero que no ha sido del todo recordado este año. Claro, tenemos efemérides muy fuertes, como es la efeméride de los 500 años, la de la consumación de la independencia, los 100 años de la SEP, que es el motivo de este ciclo. Pero bueno, Reyes Heroles también amerita un programa y decidí hacerlo así por lo que sigue. Uno, porque es su centenario. Dos, porque seguramente ustedes se han dado cuenta que en los últimos meses hay un debate público respecto a si fue buena o no fue buena la transición a la democracia, si se requiere o no una reforma política. Yo creo que es un tema que se tiene que discutir, es importante, es un tema muy relevante. Y bueno, pues Reyes Heroles fue el iniciador de la primera gran reforma de la transición democrática allá en 1977. Y además fue un gran educador, fue profesor de teoría del Estado muchos años, fue un historiador y además miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Es más, yo le voy a pedir a Yasmín que me cheque un dato. Creo que él ocupó el sillón que ahora ocupo. Yo lo heredé de doña Beatriz de la Fuente, que a su vez lo había heredado, voy a quedarles mal, de Roberto Moreno, que a su vez lo había heredado, no sé si del padre Garibay, pero el caso es que Reyes Heroles sucedió al padre Garibay, de esas coincidencias de la vida, como un historiador jacobino se queda en el sillón de un sacerdote, pero en fin, así son las cuestiones, pero repito, no estoy seguro de este dato. Lo que sí sé es que fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia, a la que ingresó en 1968. Entonces, pasemos ya al tema. Tengo que ser muy breve porque se trata de un hombre que aunque vivió pocos años, esta fue una gran tragedia, hizo muchas cosas. Entonces, podemos definirlo, antes de entrar a describir su biografía, pues definirlo como un funcionario probo. O sea, él llegó a dirigir Petróleos Mexicanos, llegó a dirigir el Seguro Social y terminó, pues, como lo que siempre fue, un hombre probo. Fue también un gran político y sobre todo un ideólogo. Y yo diría que este Jesús Reyes Heroles fue el último hombre de Estado del siglo XX mexicano, que no es lo mismo ser un hombre de Estado que ser un político. No. Hay muchos políticos que no llegan a tener esa calidad de hombres de Estado, ¿sí? Tienen que ser visionarios, tienen que ser ideólogos. En fin, ser operador político no es suficiente para ser un hombre de Estado.
yo me preguntaría, en el siglo XX, porque en el siglo XIX también los hubo, bueno, nada más piensen ustedes en Benito Juárez, eh, pero yo me preguntaría en el siglo XX, ¿quiénes tienen esta altura de ser hombres de Estado? Pues tal vez Carranza, tal vez Calles y tal vez Lázaro Cárdenas, y no veo más. De verdad, esta sería mi percepción del siglo XX mexicano. Y Reyes Heroles tiene la diferencia de que se le puede considerar, se le debe considerar hombre de Estado sin haber sido presidente, sin haber sido un hombre de poder. Y en buena medida no fue un hombre de poder máximo, no fue el presidente del país, porque era hijo de español y en aquel entonces la constitución impedía que un hijo de extranjero accediera a la presidencia. Y yo digo, mejor tuvimos así un político, pues que esa condición de no poder ser presidente le permitió ser más fresco, más natural, más independiente. Y por otro lado, aunque lo hubiera, no se conjuga en historia, yo no sé que hubiera sido don Jesús Reyes Heroles de presidente, porque créanme amigos que tenía un carácter duro, era un hombre severo, severo primero consigo mismo y severo en general con todos los que estaban cerca de él. Además, fue un intelectual, no solamente fue un hombre de Estado, fue un gran político, fue un educador, como ya dije, y fue un educador porque fue profesor, fue secretario de Estado, en fin, y además fue un intelectual. Y como intelectual destacó en dos campos, como politólogo, en aquel entonces no había posgrados de politología, de ciencia política, pero después de terminar la carrera de Derecho, él dio durante 20 años más o menos la clase de teoría del Estado y quienes fueron sus alumnos dicen que era memorable su clase. Pero sobre todo fue también como intelectual un historiador especial. A él no le interesaba ser un historiador erudito, no le interesaban mucho los hechos, le interesaban los procesos y sobre todo lo podríamos considerar como un historiador de las ideas liberales sobre todo, aunque también atendió a otros personajes. En otras palabras, en sus libros de historia y sobre todo en el liberalismo mexicano, uno no va a encontrar batallas, no va a encontrar personajes épicos, generales y demás. No, es un libro sobre ideas y sobre los grandes intelectuales del siglo XIX, sobre todo sobre los grandes intelectuales liberales. Pero en fin, para él lo más importante al estudiar historia es que él tenía una convicción de que en política el hacer, así lo definía él, en política se hace, bueno, el hacer debería exigir el conocer. Para Jesús Reyes Heroles, antes de proceder, se tiene que prever. Estas eran, digamos, las premisas básicas de él como político y de él como intelectual. ¿Quién fue entonces este señor? Bueno, lo voy a decir rápidamente. Nació en Tuxpan, Veracruz, 1921. Ya dije que era hijo de españoles. Estudió la preparatoria en San Luis Potosí. Cierto, muchas de las familias que vivían en la Huasteca preferían pasar a San Luis Potosí a través del ramal de ferrocarril que va por el Ébano a dirigirse al puerto. Después hizo la carrera de abogado en la UNAM, se tituló en 1944, repito, con una tesis sobre el Estado, y procedió entonces a hacer unos estudios de especialización. No creo que a don Jesús le hubiera gustado que le dijeran maestro, él era licenciado Reyes Heroles. Entonces, no sé si obtuvo una maestría, lo que sí sé es que aprendió mucho en las universidades de Buenos Aires y de La Plata, en donde estuvo hacia 1945, 1946, regresó a México e inmediatamente empezó a dar el curso ya mencionado de teoría general del Estado. Pero también muy pronto inició sus investigaciones históricas. Muy pronto inició esta magna, no hay manera de decirle de otra forma, una magna historia del siglo XIX mexicano, del liberalismo mexicano del siglo XIX,
publicado en 3 volúmenes entre 1957 y 1961. Claro está, amigos, que hoy habría que hacerle muchas preguntas a ese libro de Jesús Reyes Heroles. Por ejemplo, liberalismo en singular, no deberíamos hablar más de varios liberalismos, no es el mismo liberalismo, digamos, el liberalismo popular de Fernández de Lizardi, el liberalismo ilustrado de Mora, y tampoco tienen la misma postura ante el centralismo o federalismo Mora, para repetir un nombre, y Fray Servando. Pero mejor no hablo de esto porque está doña Josefina conectada y no me vaya a regañar y a corregir. Pero en fin, yo pienso que a lo mejor liberalismo en singular constriñe mucho tantas ideas que hubo. Y también mexicano, la pregunta sería, ¿en qué consiste el liberalismo mexicano? ¿Por qué es diferente del liberalismo español, francés, norteamericano, europeo en general? En fin, son muchas cuestiones que hoy todo lector de Reyes Heroles se puede hacer, pero también hay que reconocer que es un libro magno, son de esas obras realmente que trascienden a su tiempo. Después publicó un ensayo, un capítulo en este libro importantísimo que se tituló México 50 años de revolución. Se publicó en 1960, 4 volúmenes, con la característica, cierto, es un libro en donde predominan las plumas de funcionarios ilustrados, de intelectuales cercanos al régimen, pero lo que predomina sobre todo es una visión optimista de la revolución y no hay que cuestionarlo tanto, aunque ustedes lo duden, amigas, amigos, en 1960 el país marchaba pues, considerablemente bien, la economía marchaba, había una política no democrática, pero sí muy profesional, había, no había grandes roturas, digamos, del entramado social, era un país alegre, era un país alegre, satisfecho de su revolución, y en ese libro colaboró Jesús Reyes Heroles. Y luego, eh, años después, 1967, editó las obras de Mariano Otero, que tal vez, quitémosle el tal vez, que era el político intelectual, porque él siempre usaba político intelectual o intelectual político sin Y, sin conjunción copulativa, decía que eran lo mismo cuando de verdad lo eran. Mariano Otero era un personaje que lo fascinaba. Y bueno, hay muchas similitudes. Una, la más triste, es que ambos murieron jóvenes, mucho más Otero. O sea, si don Jesús llegó a los 64 años de edad, Otero a lo mejor no llegó ni a los 50. Y bueno, pues lo que es importante señalar es que este Jesús Reyes Heroles nació en 1921, tenía esta imagen positiva de una revolución constructiva, porque a él no le tocó ver el tiempo de la violencia. O sea, este México bronco que concluyó más o menos en 1929, pues Reyes Heroles era un niño de 8 años. Tampoco pudo participar en los años del México radical, los años 30, pues sería un adolescente. Realmente a Jesús Reyes Heroles le tocó estar entre los años, yo diría primero entre los 40 y 60, con un México constructivo, cuando llegan al poder los universitarios con Miguel Alemán, son precisamente los años en que él se incorpora al aparato público nacional. Y luego le tocan ya también los últimos años, los años de la crisis, el autoritarismo del 68, la guerrilla rural y urbana, la crisis demográfica y las primeras crisis económicas. Aún así, el objetivo final de Reyes Heroles era resolver estas crisis de la mejor manera posible y sobre todo desde la perspectiva de un aparato político más amplio, más democrático, más incluyente. Esta sería, digamos, a mi modo de ver, la característica fundamental de este joven que cuando regresa a México, repito, de la Argentina, de sus estudios de especialización, 1946, entra rápidamente a trabajar, ¿sí?
Pero él jamás pensó en litigar. Él no quería un bufete, él quería colaborar en la construcción del aparato político mexicano. Él quería participar en la política, pero una política civilizatoria, ¿sí? Y por eso su primer puesto fue ser secretario de Heriberto Jara, veracruzano como él, orizabeño, ¿sí? No era de Tuxpan, pero lo tuvo como su secretario cuando Heriberto Jara fue presidente, tal vez primer presidente del PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, el partido de Cárdenas después de cambiar al PNR callista. Y luego seguramente colaboró con Jara también en los primeros tiempos, cuando estuvo al frente de la dirección del Departamento de Marina, que luego se convertiría en Secretaría de Estado. Posteriormente trabajó con Ruiz Cortines, de 52 a 58, como una, estaba al frente de una comisión de estudios de la presidencia. Con López Mateos fue subdirector del Seguro Social. Con Díaz Ordaz, de 64 a 70, tuvo dos momentos muy importantes. El primero, tuvo experiencia parlamentaria, o sea, Reyes Heroles tuvo experiencia en el Poder Ejecutivo, en la vida partidista, que no es lo mismo que gobierno, o no debería ser lo mismo que gobierno, pero también en el Poder Legislativo. Y la segunda mitad del gobierno de Díaz Ordaz, digamos, de finales de 64 a finales de 70, fue director de Pemex, nada menos. Posteriormente fue director de DINA, de Diesel Nacional, presidente del PRI entre 1972 y 75, y yo estoy convencido que dejó ese puesto por algunas diferencias con el presidente Echeverría. Luego fue director, ahora sí director, ya no subdirector, del Seguro Social, y sobre todo entre 1976 y 1979 fue secretario de Gobernación de José López Portillo. Tal vez para muchos es el periodo más relevante de su biografía, porque durante esos años realizó la reforma política de 1977. La reforma política que se tradujo en la famosa LOPE. Voy a hacer una mención muy rápida. López Portillo llegó a la presidencia como candidato único. Único porque no tenían registro legal los partidos de izquierda y porque el PAN decidió no contender con candidato a la presidencia. Lo hizo, uno, porque consideraba que las elecciones eran muy inequitativas en ese entonces, aunque también porque en el PAN, al interior del PAN, no se pusieron de acuerdo y ninguno de los que fueron propuestos como potenciales candidatos a la presidencia pudo obtener el número de votos que exigen sus reglamentos. Entonces, el PAN se quedó sin candidato, la izquierda no tenía registro legal, el PPS y el PAR asumieron la candidatura de López Portillo y bueno, ganó, repito, como candidato único. Lo primero que hizo Reyes Heroles como secretario de Gobernación fue hacer esa reforma política histórica. Yo la considero el inicio de la transición a la democracia en México, a pesar de que algunos piensen que todavía nos falta mucho por construir. Efectivamente, nos falta mucho por hacer, pero también se ha hecho mucho si se compara con el sistema electoral anterior que tuvimos en México. Entonces, esta reforma consistió sobre todo en darle registro a esos partidos, a los partidos pequeños de izquierda, también algunos partidos de derecha, al PDM, el Partido Demócrata Mexicano, a asegurarle al PAN condiciones más equitativas, por ejemplo, recursos, por ejemplo, acceso a los medios de comunicación. En fin, fue una reforma importantísima que yo creo que a partir de eso el sistema político mexicano mejoró notablemente. Y terminó distanciándose de López Portillo en buena medida por las relaciones que estableció con el Vaticano, ya saben ustedes, visita del Papa, no le pareció correcto a Reyes Heroles y terminó separándose del gabinete. Volvió a ser miembro del gabinete entre 1982 y 1985 con Miguel de la Madrid y murió en funciones.
murió siendo secretario de Educación. Pero repito, no solamente fue educador por ser secretario de Educación, fue educador como profesor en la tarima, fue educador como político, siempre le interesó la pedagogía política, fue educador como historiador, no le interesaban tanto los hechos, sino explicar el proceso histórico mexicano. Y fue educador también como secretario del ramo, porque realizó, a pesar de la crisis económica de entonces y de que la salud ya no le era del todo favorable, de que estuvo únicamente 3 años en el puesto, realizó importantes mejoras. Déjenme tomar un poco de agua para retomar el hilo de lo que yo quisiera compartir con ustedes. Déjenme hablar del Reyes Heroles, primero educador, luego del Reyes Heroles político, y luego del Reyes Heroles educador. Rápidamente, les decía que después de haber publicado el liberalismo mexicano, sobre todo el liberalismo mexicano, con ese libro tenía más que justificado su ingreso a la Academia Mexicana de la Historia. Es un libro absolutamente clásico. Bueno, él ingresó a la Academia Mexicana de la Historia en 1968. Era un momento en el que la Academia Mexicana de la Historia estaba en un proceso de redefinición. Se estaba, digamos, acercando, tenía ya mejor relación con algunos historiadores públicos, con el Estado mexicano. Acababan de ingresar Alfonso Caso, Vito Alessio Robles. Se contaba con el apoyo del gobierno gracias al secretario de Educación, que iba a ser el tema de hoy, Torres Bodet. Y bueno, sustituyó, reemplazó en el sillón, como ya lo decía, al padre Garibay. Padre Garibay, que es muy conocido porque, entre otras cosas, fue maestro de Miguel León Portilla, fue el formador de Miguel León Portilla. Ahora es curioso, si uno ve el discurso de Reyes Heroles, entiende al hombre laico, al hombre secularizado. Nunca en su discurso se refirió a Garibay como el padre Garibay. Le decía doctor, le decía ilustre, le decía historiador, pero nunca le dijo padre. Otra diferencia notable es que Garibay buscaba el mundo de los hablantes de náhuatl y de otomí, no solamente náhuatl. Reyes Heroles, en cambio, buscaba entender su presente. A él lo que le interesaba era entender el presente a partir del pasado. Eso era lo que él consideraba más relevante de la historia. No, lo repito, un conocimiento erudito, sino un conocimiento útil, un conocimiento instrumental, que nos diera una conciencia política a los mexicanos, que nos diera una conciencia histórica, porque, consideraba Reyes Heroles, el liberalismo era la base del Estado mexicano. Ahora, esto me permite entrar al tema que señalé al principio. ¿En qué consiste eso del liberalismo mexicano? ¿Qué significa un liberalismo con el adjetivo de mexicano? Bueno, aquí voy a proponer una hipótesis. Sé que es muy controvertible, sobre todo estando la doctora Vázquez conectada, pero yo diría que el liberalismo clásico, el liberalismo europeo sobre todo, fue un movimiento de finales del siglo XVIII, primeros años del siglo XIX, en contra de diferentes formas de poder absoluto, sobre todo de regímenes encabezados por una monarquía que se acompañaba de una aristocracia. En México la situación era muy distinta. Para 1800, mediados del 1800, digamos, mediados del siglo XIX, no había ese poder absoluto, no había ese tipo de monarquías, no había las aristocracias que había en Europa. Tampoco he de decir que había clase media, porque los regímenes democráticos se basan sobre todo en la existencia de clases medias consolidadas. Entonces, el liberalismo mexicano no se hizo como el europeo en contra de estos poderes absolutistas, de estos poderes monárquicos aristocratizantes. Lo que sí encontró los liberales mexicanos, lo que sí encontraron los liberales mexicanos, fue una iglesia poderosa, una iglesia que además, no voy a hablar aquí de una inmensa riqueza ni cosas por el estilo, voy a decir que era una iglesia que había asumido algunas responsabilidades
propias del Estado, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a entender que para los liberales mexicanos, ¿sí?, la idea no era acotar a un Estado absolutista inexistente, sino construir un Estado. Lo repito, no era su objetivo acotar un Estado como los liberales clásicos europeos, sino construir un Estado. Y para construir ese Estado, pues tuvieron que acotar las responsabilidades que había asumido la Iglesia Católica. Educación, estadísticas, eh, la, asumir la responsabilidad de las relaciones sociales, de las relaciones civiles entre los ciudadanos, matrimonios, entierros, bautizos, todo eso, pensaron los liberales que era el momento de recuperarlo, porque de otra manera pues no se cuenta con un Estado. En ese sentido, el liberalismo mexicano no es solamente un liberalismo social, sino que puede definirse como un liberalismo estatista. Sí, algunos de ustedes me van a decir que eso es una antinomia, que es una locura, pero no lo puedo definir de otra manera. Ahora bien, y con esto continúo y termino con Reyes Heroles. Reyes Heroles hablaba de una continuidad entre el liberalismo, por ejemplo, en lo que él llama de los precursores, de principios de la independencia. Fernández de Lizardi, Fray Servando, incluso Mora y Gómez Farías. Vinculados posteriormente con los liberales clásicos de mediados del 19. Y Reyes Heroles sostenía que había una liga, también una cierta continuidad con, con la Revolución Mexicana. Y lo que yo he entendido a la vuelta de leer estos trabajos de Reyes Heroles varias veces, es que sí había una cierta continuidad con los liberales de los inicios de la Revolución Mexicana, porque ellos estaban luchando contra un Estado que requería acotarse, llámese el Estado de Porfirio Díaz o llámese el de Victoriano Huerta. En ese sentido, estos pues, liberales, Flores Magón, en su etapa liberal, no en su etapa anarquista, Molina Enríquez tal vez, Luis Cabrera, seguramente eran intelectuales que pudieron ser vistos por Reyes Heroles como elementos de continuidad, en tanto que luchaban contra un Estado absolutista. No había aristocracia como lo había en Europa, no, pero había una oligarquía porfiriana que podría cumplir ese papel. En ese sentido, Reyes Heroles nos habla de esta continuidad entre independencia, reforma y revolución, que es una de las premisas básicas, ¿sí?, de esto que llamamos la historia oficial. Su principal ideólogo, sin lugar a dudas, fue Jesús Reyes Heroles. Yo de ahí pasaría, ¿sí?, al Reyes Heroles político, porque él siempre vinculó historia y política. Para él, repito, la historia era el prever, el conocer, y la política era el hacer. Y él siempre insistió en que eran dos momentos que debían estar siempre vinculados. Concluyo diciendo simplemente que a él le encantaba el siglo XIX, porque decía que le permitía entrar en contacto, que le había permitido entrar en contacto, con gente, con hombres. Lo digo porque en ese entonces estaba restringida la vida pública a los varones. Decía Reyes Heroles que le permitía entrar en contacto con hombres que no solamente escribían historia, sino que hacían historia. Y yo creo que el único mexicano del siglo XX que puede decir que hizo y escribió historia sería el Reyes Heroles. Él descalificaba a los intelectuales sin acción, ¿sí?, les llamaba estériles, pero también cuestionaba mucho a los políticos sin teoría, sin conocimientos, porque decía que con el puro voluntarismo, sin reflexiones previas, ¿sí?, se puede llegar a situaciones realmente desastrosas. ¿Qué podemos decir del Reyes Heroles político? Ya comentamos su formación, ya comentamos sus principales responsabilidades. En lo que quiero insistir
es en dos momentos clave de Reyes Heroles como político. Uno tuvo que ver con su ingreso a la Academia Mexicana de la Historia. Esta tuvo lugar, si no mal recuerdo, en agosto de 1968. Subrayo, agosto de 1968. Sí, estoy viendo aquí mi acordeón, como decimos en México, 7 de agosto de 1968, en la sede de la academia, en la plaza de Carlos Pacheco, a unos metros de la Ciudadela, por lo tanto, a unos metros, ¿sí?, del parque donde dio inicio el movimiento estudiantil cuando se enfrentaron aquel julio tardío unos estudiantes de una preparatoria privada, la Isaac Ochoa Terena, con unos estudiantes de alguna institución politécnica. Ahora bien, lo que él dijo en ese discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, ¿sí?, estaban invitados el presidente Díaz Ordaz y el secretario de Educación Agustín Yáñez. Bueno, entre otras cosas, Reyes Heroles se atrevió a decirle a su jefe, al presidente Díaz Ordaz, que era un hombre considerablemente autoritario, ¿sí?, se permitió decirle cosas como la que sigue, que tenemos que aprender de aquellos a quienes pretendemos enseñar. Lo vuelvo a repetir, tenemos que aprender de aquellos a quienes pretendemos enseñar. El mensaje era clarísimo, le estaba diciendo a Díaz Ordaz, tenemos que escuchar a los jóvenes, tenemos que ver qué nos están diciendo. En otro momento del discurso, Reyes Heroles dijo que había que tener una actitud abierta a lo que proponen. Fíjense nada más, además, qué elegancia del lenguaje. Por eso les decía, amigas, amigos, siempre Reyes Heroles pensó en la pedagogía política. Pensaba que el político, ¿sí?, el gran estadista, tenía que ser un educador en sus discursos, en sus propuestas, en sus leyes, en todo. Esta elegancia, esta corrección, ¿sí?, lo llevó a decir algo como esto, que había que tener una actitud abierta a lo que proponen las avanzadas de nuestra contemporaneidad. Lo repito, una actitud abierta a lo que proponen las avanzadas de nuestra contemporaneidad. En otras palabras, es decirle al presidente de Ordaz, que estaba sentado en la primera fila escuchando su discurso, que había que tener una actitud abierta ante los jóvenes, que había que escuchar a los jóvenes. No hay duda al respecto. Y también le advirtió al presidente Díaz Ordaz en ese discurso contra defender a ultranza, ¿sí?, un mundo cansado. Fíjense nada más que bonito. No defender a ultranza un mundo cansado en los linderos de periclitar. En los linderos de periclitar. Bueno, lo que está diciendo Reyes Heroles es que el país estaba en crisis y que requería cambios, que requería concesiones, requería reformas. Y, si no mal recuerdo, ¿sí?, Reyes Heroles fue designado como un intermediario, ¿sí?, un acercamiento entre estudiantes y gobierno. Desgraciadamente tuvo más eco Reyes Heroles entre los estudiantes que entre los sectores duros del gobierno, que vieron con malos ojos que hubiera un intento de acercamiento, un intento de negociación. Y sigo con algunas frases de ese discurso. Decía que no era bueno perpetuar convicciones, sino que el ideal era comprender, buscar un país, fíjense nada más, a la vez antiguo y nuevo, sin limitarse al futuro. Ahí también les está diciendo a los estudiantes, bueno, tienen ustedes que negociar, pero fíjense cómo lo dice, sin limitarse al futuro ni anclarse en la tradición. Es un mensaje a los políticos viejos de ese momento. Lo que estaba sugiriéndole Reyes Heroles en ese discurso famosísimo de Historia y Acción al presidente Díaz Ordaz, ¿sí?, que viera con buenos ojos, viera la parte positiva del movimiento estudiantil. Luego, años después, entre 72 y 75, este político fue presidente del PRI,
repito, terminó rompiendo con Luis Echeverría, en buena medida porque no estaba de acuerdo con algunos intentos de reforma del propio partido. Luego fue secretario de Gobernación, donde hizo la extraordinaria reforma política de 1977, ya hice referencia a ella, y repito, rompió con López Portillo, ¿sí? Por sus acercamientos con el Vaticano. Reyes Heroles también era un hombre que estaba convencido de que la política tiene que ser laica, tiene que ser secular. Finalmente fue secretario de Educación. Con esto voy a concluir, amigas y amigos, diciendo que a pesar de lo que pudieran pensar algunos, cuando Jesús Reyes Heroles llegó a la Secretaría de Educación, conocía, no voy a decir que perfectamente, pero conocía a buen nivel el sector educativo. Primero que todo, como veracruzano. Los veracruzanos de aquel entonces, los veracruzanos cultivados, pues sabían que su estado era uno de las entidades pues, más identificadas con los procesos de reforma educativa y de modernización del sector. No voy a mencionar muchos nombres, pero es indudable que Veracruz tenía un papel muy importante en la modernización del sector educativo. Segundo, conocí el sector porque había sido profesor muchos años. Y tercero, por sus anteriores puestos públicos. Fíjense nada más. Como diputado entre 1961 y 64, ¿sí? Le tocó ser testigo de unos conflictos del CENTE, no la CENTE, del CENTE en Ciudad de México, si no mal recuerdo, conflictos al interior de la sección novena entre profesores de preescolar y profesores de primaria. Le tocó también ver el inicio de ese extraordinario proceso, de ese extraordinario programa que es el de los libros de texto gratuito, y le tocó, como secretario, como diputado, ver la resistencia que hubo a los libros de texto desde dos perspectivas distintas. Grupos de izquierda al interior del sindicato y grupos de derecha encabezados por el PAN, la Iglesia Católica y algunos empresarios. Eso lo vio perfectamente Reyes Heroles desde su puesto de diputado. Luego, como director de Pemex en los 60s, le tocaron varios conflictos estudiantiles, y subrayo estudiantiles. No me estoy reduciendo, ¿sí?, al conflicto universitario de 1968. Y corrijo, perdónenme, corrijo, no me gusta llamarle el conflicto universitario de 1968, porque también tuvo un protagonismo brutal el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, habrá que llamarle el movimiento estudiantil más que universitario de 1968. Pero también había habido conflictos en la Universidad Nicolaita un par de años antes, y hubo durante ese mismo sexenio conflictos en las hoy más conocidas escuelas normales rurales. Con Luis Echeverría, al frente del partido, al frente del PRI, le tocó precisamente suceder y de una u otra manera desplazar el liderazgo que tenía en el PRI Sánchez Vite. No sé qué les pueda decir el nombre de Sánchez Vite a muchos de ustedes, pero así como había sido gobernador de su estado Hidalgo, antes había sido el primer gran caudillo, el primer líder fuerte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, Reyes Heroles, repito, estaba muy involucrado en los asuntos educativos y sobre todo en los aspectos políticos del sector educativo. Cuando fue secretario de Gobernación con José López Portillo, ¿sí?, desde la Secretaría de Gobernación apoyó los inicios de la política de descentralización o desconcentración, como le quieran llamar, la reforma que se iba a consolidar años después de la educación normalista. También tuvo que ver pues, con varios conflictos universitarios. Le tocó, siendo secretario de Gobernación, la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la Coordinadora, 1979. Apoyó mucho, ¿sí?, a unas universidades de provincia,
le tocaron varias organizaciones, varias sindicalizaciones de los trabajadores universitarios. Y por último, algo que es muy importante, la reforma política de 1977 también tenía un gran, digamos, ingrediente universitario, porque esa reforma política de 1977 quitó presión, ¿sí?, a unos sectores radicalizados que había en las universidades, que incluso estaban llegando a la organización de guerrilla urbana. Entonces, lo que hizo López Portillo al abrir precisamente la participación política de estos sectores radicados, al darle legalidad a muchos partidos de izquierda, lo que hizo fue bajarle la intensidad a varios movimientos de guerrilla urbana en donde estaban involucrados varios estudiantes universitarios. O sea, todo esto lo hace Reyes Heroles antes de llegar a la Secretaría de Educación a finales de 1982. Cuando él llegó a la Secretaría de Educación, traía varios proyectos. Sin embargo, tuvo que enfrentar dos problemas gravísimos. Uno, su salud empezaba a declinar. Y dos, una de las peores crisis económicas que ha enfrentado el país. ¿Sí? Recordarán ustedes, al término de la presidencia de López Portillo, la nacionalización de la banca, devaluación, fuga de divisas, todo eso evidentemente impactó en la presidencia posterior, en el siguiente gobierno, el de Miguel de la Madrid, grandes austeridades, grandes ahorros, no se podía gastar, y eso obviamente afectó el proyecto educativo de Jesús Reyes Heroles. ¿Cuáles fueron sus principales proyectos como secretario? Repito, algunos se pudieron consolidar, otros simplemente se anunciaron, avanzaron un poco. Uno fue el de la mejora de la enseñanza normalista. No lo pudo concluir, pero en ese proyecto de Jesús Reyes Heroles de mejorar la enseñanza normalista está el germen de lo que se logró poco después, que fue convertir a la educación normalista en una educación universitaria de nivel licenciatura, con la creación de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto fue, a mi modo de ver, muy importante. También se avanzó en el proceso de descentralización, aunque a su muerte, quien siguió en el puesto, quien ocupó su posición, ya no tuvo la voluntad política que se requería para continuar con el programa de centralización. Otra política que tuvo Reyes Heroles fue apoyar a las universidades de eso que antes llamábamos, de verdad, con mucho respeto y cariño, provincia. Ahora ya no les gusta que les diga así, pero apoyó a estas universidades a cambio de que desarrollaran programas de consolidación académica. Yo siento que en el periodo de Reyes Heroles hubo una enorme mejora, una enorme consolidación académica de varias universidades a lo largo y ancho del país. Junto con esto está el programa del SNI. El SNI fue creado por Jesús Reyes Heroles para poder consolidar, digamos, a un núcleo de profesores e investigadores para darles una, digamos, una mejoría salarial a cambio de que continuaran con sus investigaciones y no tuvieran que acudir a la búsqueda de otros empleos. Ese fue el gran proyecto en investigación de Reyes Heroles, y a fe mía, que todavía sigue funcionando muy bien. También tuvo un proyecto de bibliotecas, un proyecto de llevar cultura mexicana a las fronteras, ¿sí? Muy, muy interesante realmente. Mejorar la cultura infantil, pero sobre todo, y con esto empiezo a concluir, fomento a la lectura a través de un programa de bibliotecas. Y yo estoy convencido, amigas, amigos de la Academia Mexicana de la Historia, que solamente quienes han sido lectores serios, lectores voraces, atentos, rigurosos, pueden fomentar la lectura. De otra manera, no se puede fomentar. Déjenme concluir con un elemento más de su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, 1968.
En un párrafo, en una frase, se equivocó totalmente Jesús Reyes Heroles. Jesús Reyes Heroles dijo en ese discurso que la historia requiere tiempo, pero que también la vida le paga generosamente a los historiadores con años, con una edad avanzada. Se equivocaba. Reyes Heroles murió a los 64 años de edad, ¿sí?, en plenitud intelectual, con una experiencia política extraordinaria, y yo creo que pudo haberle dado al país todavía muchísimo más. Pero ustedes saben que ni el hubiera ni el pudo se conjugan en la historia. Amigas, amigos, perdón por haber violado mi promesa de hablar sobre Torres Bodet, pero sí quería hablar sobre Reyes Heroles porque, repito, es su centenario, porque fue un gran educador, es parte de la historia de la educación de este país, sobre todo de la educación chilena. Hizo grandes reformas políticas y además creo que su centenario no ha sido del todo aquilatado. Y la Academia Mexicana de la Historia quería hacerle justicia a este miembro de número que alguna vez fue compañero nuestro. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por esta conferencia. Pues vamos a ir a la ronda de preguntas y respuestas para hacer el intercambio con nuestro público. Ya hay aquí algunos comentarios, felicitaciones de las personas que nos están escuchando, las cuales agradecemos mucho. Y pues tenemos aquí una pregunta de Fausto Solís. Buenas tardes. A Reyes Heroles se le llamó el ideólogo del PRI. ¿Sus hijos siguieron su línea política? No, no. A ver, voy a decirlo porque en el caso de Reyes Heroles, el linaje político, que no es precisamente una postura muy republicana, pero que cuenta, es mucho más complejo. Se casó con una señora, Gloria González Garza, si no mal recuerdo, hija de Federico González Garza. Por eso uno de sus hijos se llama Federico. Bueno, Federico González Garza fue uno de los compañeros más cercanos a Madero, coautor con Madero del Plan de San Luis Potosí. Para que vean ustedes la prosapia política, ¿sí?, que había en la familia Reyes Heroles. Hasta donde yo tengo entendido, un hijo se ha dedicado, Federico se ha dedicado a la docencia, a la crítica política, y Jesús fue un funcionario extraordinario, dirigió Pemex también, fue embajador en Estados Unidos y un economista notable. Pero vida partidista, no como la de su padre de ninguna manera. Esa sería mi respuesta respecto a el ideólogo Reyes Heroles. Pero yo sí quisiera destacar otro aspecto. Es que a mí me parece que se queda corto diciéndole el ideólogo del PRI. La reforma política que propuso Reyes Heroles beneficiaba a todos los partidos, a todo el aparato político mexicano, al sistema electoral. Entonces, yo pediría que no se les reduzca al PRI su propuesta de reforma política, que además sí se hizo, no se quedó en propuesta nada más, fue absolutamente benéfica para los partidos de izquierda, para el PRI, porque lo obligó a profesionalizarse, lo obligó a competir, y a todos los otros partidos de todas las ideologías. Bien, por acá hay otra pregunta, comentario. Dice, doctor, seguramente usted conoció a don Jesús Reyes Heroles. Por favor, cuéntenos una anécdota con él. Pues no lo conocí. Es un hombre de muchas, como dirían mis hijos, de muchas leyendas urbanas. Respuestas secas, salidas, giros, pero no lo conocí. Claro, como mexicano, pues estaba yo muy atento a sus libros, estuve muy atento a la reforma política. Para mi grupo de amigos, pues era un tema fundamental, la discutíamos y demás, pero nunca le estreché la mano. A muchos colaboradores suyos, sí, y a sus hijos también. Con sus hijos sí tengo muy buena amistad,
y si estuvieran escuchándonos les mando un calurosísimo abrazo. Pero no, a él no lo conocí. Por cierto, si le interesan este tipo, hay un libro entrañable de Federico, su hijo Federico Reyes Heroles, en donde tiene una estructura doble, ¿sí? Y va alternando interpretaciones sobre su padre, el político, y sobre su padre como papá. Y realmente es un libro entrañable, muy bien logrado. Lo recomiendo mucho. Bien, vamos a continuar con las preguntas. Acá dice, doctor, felicidades por la conferencia. ¿Por qué la prensa de la época lo llamaba Reyes Errores? Sabiendo tanto de historia de la educación, ¿por qué no lo consultan los gobernantes? Bueno, son dos preguntas distintas. No, es que sí, en México, pues hay esta costumbre de poner apodos y chistoretes y demás. Yo creo que fue un hombre, pues, que tuvo muchos aciertos. Yo lo mediría por eso. Ahora, respecto a que no lo consulten, duró poco en la Secretaría de Educación, porque la vida se le cortó de repente, repito, a los 64 años, pero es un hombre al que se le sigue leyendo, no solamente sus escritos de historia, sus tratados de teoría política sobre el Estado, sino que incluso sus discursos políticos están tan bien escritos, están tan bien logrados. Y era uno de los políticos que de verdad escribía a mano sus escritos. O sea, no se los escribían los asesores, los escribía él y hay pruebas documentales de ello. Liz Vargas, excelente conferencia. Y pregunta, ¿hubo alguna influencia de Vasconcelos en Reyes Heroles? A ver, yo creo que no. Seguramente, como todos los mexicanos, leyó las obras de Vasconcelos y estuvo atento a lo que hacía Vasconcelos. Vasconcelos muere pues, en 1959, así que seguramente le tocaron muchos años ya en la vida pública, en la vida intelectual del país, con un Vasconcelos, pues que era uno de los grandes caudillos intelectuales de México. Sin embargo, a don Jesús ya le tocó, él nace en 21, vamos a decir que llega a la adultez en los años 40, le toca ya el Vasconcelos de la segunda mitad de su vida. El Vasconcelos partidario de algunos dictadores sudamericanos, el Vasconcelos franquista, el Vasconcelos antisemita, el Vasconcelos conservador en materia religiosa. Ahora, todos, progresistas o no, de izquierda o derecha, todos reconocemos que la Secretaría de Educación Pública creada por Vasconcelos y la gestión de Vasconcelos esos años entre 1921 y 1924, que es otro centenario que estamos por cumplir en el mes de octubre, pues fueron extraordinarios y estoy seguro que Reyes Heroles lo reconocía. Pero sí son dos pensadores distintos. Uno que creía en la Revolución Mexicana, que creía en el proceso histórico mexicano, y otro que terminó realmente denostándolo. Uno, un hombre religioso, el otro, un hombre secular, por no decir casi jacobino. Pero no veo mayores influencias que eso. A su modo, los dos extraordinarios, ¿eh? A su modo. Podemos empezar a reconocer, amigas, amigos, que puede haber mexicanos extraordinarios, aunque sean aparentemente irreconciliables, ¿eh? Ya sería bueno empezar a reconocer eso. Hay buenos mexicanos en todas las trincheras. Bien, aquí hay algún par de preguntas más. Buenas tardes. En relación a la experiencia que tuvo en puestos de salud, ¿qué puede ser lo destacable de su participación en esta área? Bueno, a ver, el Seguro Social sí tiene un elemento de salud muy importante, pero también tiene un elemento, digamos, sociolaboral. Hay que recordar que el Seguro Social es una entidad que no es exclusivamente gubernamental, es una entidad construida a tercios, empresarios, trabajadores y gobierno.
Y entonces no solamente se reducen a la salud, se reducen también a la, ¿cómo se llama? A la jubilación, a las pensiones, en fin, tiene un elemento social muy importante y ese tema sí lo conocía muy bien Reyes Heroles. En sus primeros años no solamente fue profesor de Teoría del Estado, sino que también fue miembro del Seminario de Derecho Social. Entonces estaba debidamente equipado para entender los problemas de los salarios y las pensiones y las jubilaciones y demás. Eso es el tema del Seguro Social, no nada más la salud. Tiene las dos responsabilidades. Muy bien, pues quiero dejar los micrófonos a la doctora Vázquez para que agregue algunos comentarios antes de despedir esta transmisión. Ahora sí ya me pusieron a temblar, Yasmín. Bueno, me felicito que haya dedicado a Reyes Heroles después de todo un centenario, es un centenario. Y además yo creo que es un personaje que merecía que también se le homenajara más este año y creo que sí quedó un poco al margen de los otros recuerdos de este año. Pero de todas maneras, creo que necesitaríamos hablar de Torres Bodet. No podríamos agregarle a usted una última después de que termine la serie. Con todo gusto, doctora. Yo creo que sí, porque también Torres Bodet merece también una buena revisada en cuanto a su papel como encargado de la educación mexicana. Si usted como coordinadora del ciclo así lo dice, yo preparo una para el cierre, para el final de... Me parece muy bien y sería un cierre muy adecuado también. Y hablamos de Torres Bodet, con todo gusto. Bueno, qué bueno que... No, pero me gustó mucho que la forma en que desarrolló la carrera de Reyes Heroles. Creo que como académico y como político realmente es muy importante y un poco nos recuerda a todos que quisiéramos, los historiadores siempre quisiéramos que los políticos leyeran más a los académicos, pero no sé si eso será posible, porque realmente yo creo que la manera de entender el presente necesita lo que viene antes, ¿no? Como yo me dediqué al siglo XVIII porque no entendía el XIX. Así es que creo que todos podemos aprender de esa elección de Reyes Heroles, ser un buen ideólogo porque conocía la historia de México y la historia, sobre todo el XIX y el liberalismo, que es tan importante para la formación del Estado mexicano. Así es que creo que valió la pena. Pues yo con estas últimas palabras de doña Josefina cerraría la charla. No creo que haya mejor forma de terminar. Efectivamente, el conocimiento histórico es importante para los políticos, pero también es deleitable y nos enseña muchas cosas a todos. Qué bueno que sean amigos de la Academia de Historia. Pues felicidades. Gracias, doctora. Nos vemos pronto. Nos vemos para Torres Bodet. Claro que sí. Bien, pues de esta forma hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia y sí, ya aquí vemos los comentarios que dice justo estamos pendientes de la conferencia, nos quedó a deber escuchar Torres Bodet, nos quedamos pendientes, entonces creo que el público también lo aclama y habrá la sesión, ya les confirmaremos la fecha y yo espero que en nuestro mismo horario para concluir nuestro ciclo. Y pues recuerden que los esperamos en nuestra próxima conferencia aquí en la Academia Mexicana de la Historia para continuar el ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica a nuestros tiempos. La próxima sesión vamos a tener el gusto de contar con la participación de la doctora Loesa, quien va a estar con nosotros, Soledad Loesa, para hablarnos de Manuel Ávila Camacho, la reforma al artículo 3 y el triunfo del creyente. Así que, pues, los esperamos en esa próxima transmisión. Que tengan muy buena tarde y gracias por estar con nosotros. Bueno, Yasmín, si Soledad Loaesa va a hablar
del sexenio de Ávila Camacho y de la reforma del artículo 3º, ahí va a estar Torres Bodet. Seguro va a aparecer. Bueno, no sabemos, a ver qué dice. A ver qué dice, pero seguro. Él fue el secretario, sí, claro, tiene que hablar. le quitó el carácter de socialista a la educación. Pero luego también funcionó después, también fue 2 veces secretario. 2 veces secretario, efectivamente, doctor. Y el otro, que a mí interesa más la segunda vez. Así es que creo que no se salva, Javier. Es un súper personaje, Torres Bodet. Sí. Ya lo veremos en unas semanas. Bueno. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. Yasmín, Adolfo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.